3 horas después, el Victoria se hallaba rodeado de montañas. Su posición exacta era 250-15 minutos de longitud y 40-42 minutos de latitud. Tenía delante un cráter que vomitaba torrentes de lava derretida y arrojaba a gran altura enormes peñascos. Había arroyos de fuego líquido que se despeinaban formando cascadas deslumbradoras. El espectáculo era magnífico, pero peligroso, porque el viento, con una fijeza constante, impelía el globo hacia aquella atmósfera incendiada. Preciso era salvar aquel obstáculo, ante la imposibilidad de dejarlo a un lado. La espita del soplete fue abierta por completo, y el Victoria subió a una altura de 6.000 pies, dejando entre el volcán y él un espacio de más de 300 toesas. Desde su lecho de dolor, el sacerdote moribundo pudo contemplar aquel cráter del que se escapaban con estrépito 1000 haces resplandecientes. ¡Qué hermoso espectáculo!, dijo. ¡Cuán infinito es el poder de Dios hasta en sus más terribles manifestaciones! Aquella inmensa explosión de lava en ignición cubría las laderas de la montaña con un verdadero tapiz de llamas. El hemisferio inferior del globo resplandecía en la noche, y un calor tórrido subía hasta la barquilla. El doctor Ferguson decidió que era preciso huir pronto de aquella atmósfera peligrosa. Hacia las 10 de la noche, la montaña no era más que un punto rojo en el horizonte y el Victoria proseguía tranquilamente su viaje por una zona menos elevada. Capítulo 23. Cólera de Joe. La muerte de un justo. Velatorio del cadáver. Arcidez. El entierro. Los trozos de cuarzo. Fascinación de Joe. Un lastre precioso. Localización de las montañas auríferas. Principio de desesperación de Joe. La noche tendió sobre la tierra el más magnífico de sus mantos. El sacerdote se durmió, sumido en una postración pacífica. No volverá en sí, dijo Joe. Pobre joven. 30 años apenas. Morirá en nuestros brazos, dijo el doctor con desesperación. Su respiración se debilita. Más, y nada puedo hacer yo para salvarle. Malvados, exclamó Joe, que sentía de vez en cuando arrebatos de cólera. Cuando pienso que el infeliz aún ha tenido palabras para compadecerles, para excusarles y para perdonarles. El cielo le concede una hermosa noche, Joe, tal vez su última noche. Ya no sufrirá mucho, su muerte no será más que un pacífico sueño. El moribundo pronunció algunas palabras entrecortadas y el doctor se acercó a él. La respiración del enfermo se hacía difícil, el joven pedía aire. Levantaron enteramente las cortinas, y él aspiró con deleite la ligera brisa de aquella noche clara, las estrellas le dirigían su temblorosa luz, y la luna le envolvía en el blanco sudario de sus rayos. Amigos míos, dijo con voz débil, me muero. Que el Dios que recompensa les conduzca a puerto. Que les pague por mí mi deuda de reconocimiento. No pierda la esperanza, le respondió Kennedy. Lo que siente no es más que un abatimiento pasajero. No va a morir. ¿Se puede morir en una noche de verano tan hermosa? La muerte está aquí, respondió el misionero. Lo sé. Déjenme mirarla a la cara. La muerte, principio de la eternidad, no es más que el fin de las tribulaciones de la tierra. Pónganme de rodillas, hermanos, se lo suplicó. Kennedy lo levantó. Lástima daba ver aquellos miembros sin fuerza que se doblaban bajo su propio peso. Dios mío. Dios mío. Exclamó el apóstol moribundo. Ten piedad de mí. Su semblante resplandeció. Lejos de la tierra cuyas alegrías no había conocido jamás, en medio de una noche que le enviaba sus más suaves claridades, en el camino del cielo hacia el cual se elevaba en una ascensión milagrosa, parecía ya revivir una nueva existencia. Su último movimiento fue una bendición suprema a sus amigos de un día. Después cayó en brazos de Kennedy, cuyo semblante estaba inundado de lágrimas. Muerto. Exclamó el doctor, inclinándose sobre él. Muerto. Y los tres amigos se arrodillaron a la vez para orar en voz baja. Mañana. Por la mañana, dijo después Ferguson, le daremos sepultura en esta tierra de África regada con su sangre. Durante el resto de la noche, el doctor, Kennedy y Joe velaron sucesivamente el cadáver, y ni una sola palabra turbó su religioso silencio. Los tres derramaban abundantes lágrimas.
Al día siguiente el viento venía del sur, y el Victoria avanzaba lentamente sobre una vasta meseta montañosa, sembrada de cráteres apagados y yermas hondonadas, sin una gota de agua en sus áridas crestas. Montones de rocas, cantos rodados y margueras blanquecinas denotaban una esterilidad profunda. Hacia mediodía, el doctor, para sepultar el cadáver, resolvió bajar a una hondonada, en medio de rocas plutónicas de formación primitiva. Tenía que buscar un refugio en las montañas circundantes para llegar a tierra, pues no había ni un solo árbol donde poder enganchar el ancla. Sin embargo, tal como le había explicado a Kennedy, el lastre de que se desprendiera para salvar al sacerdote no le permitía ahora descender sin desprenderse de una cantidad proporcional de gas, por lo que tuvo que abrir la válvula del globo exterior. El hidrógeno salió, y el Victoria bajó tranquilamente hacia la hondonada. Apenas la barquilla llegó al suelo, el doctor cerró la válvula. Joe saltó a tierra, agarrándose con una mano a la barquilla, con la otra recogió los pedruscos necesarios para reemplazar su peso. Entonces, quedándose ya libre de las dos manos, pudo en muy poco tiempo meter en la barquilla más de 500 libras de piedras, que permitieron al doctor y a Kennedy desembarcar a su vez, sin que la fuerza ascensional del globo fuese suficiente para levantarlo. No se necesitaron para mantener el equilibrio del Victoria tantas piedras como pudiera presumirse, ya que las recogidas por Joe pesaban extraordinariamente, lo cual llamó la atención del doctor. El suelo estaba completamente sembrado de cuarzo y de rocas porfídicas. He aquí un singular descubrimiento, se dijo. Mentalmente, mientras a pocos pasos de distancia Kennedy y Joe escogían un sitio a propósito para abrir la fosa. Aquel barranco encajonado era como una especie de horno donde hacía un calor insoportable. Los abrasadores rayos del sol de mediodía caían a plomo. Fue preciso limpiar el terreno de los fragmentos de roca que lo cubrían, luego cavaron un hoyo bastante profundo para poner el cadáver fuera del alcance de las fieras. Allí depositaron con respeto los restos mortales del mártir. Luego le echaron tierra encima y formaron con rocas una especie de tumba. El doctor, sin embargo, permanecía inmóvil y abismado en sus reflexiones. No oía la llamada de sus compañeros ni buscaba una sombra para guarecerse del calor del día. ¿En qué piensas, Samuel?, le preguntó Kennedy. En un extraño contraste de la naturaleza, en un singular efecto del azar. ¿Sabéis en qué tierra ha encontrado su sepultura ese hombre abnegado y pobre por vocación? ¿Qué quieres decir, Samuel?, preguntó el escocés. Ese sacerdote, que había hecho voto de pobreza, reposa ahora en una mina de oro. ¿Una mina de oro?, exclamaron Kennedy y Joe. Una mina de oro, respondió tranquilamente el doctor. Las piedras que pisáis como si careciesen de valor son mineral de una gran pureza. Imposible, imposible, repitió Joe. Si escarbarais en estas hendiduras de esquisto arcilloso, no tardaríais mucho en encontrar pepitas importantes. Joe se precipitó como un loco sobre aquellos fragmentos dispersos, y Kennedy no estuvo lejos de imitarle. Cálmate, mi buen Joe, le dijo su señor. Señor, eso es muy fácil de decir. ¿Cómo? Un filósofo de tu Temple, no, señor, no hay filosofía que valga. Veamos. Reflexiona un poco. ¿De qué nos serviría toda esta riqueza? No podemos llevárnosla. ¿No podemos llevárnosla? ¿Por qué no? Una mina de oro, exclamaron Kennedy y Joe. Una mina de oro, respondió tranquilamente el doctor. Las piedras que pisáis como si careciesen de valor son mineral de una gran pureza. Imposible, imposible, repitió Joe. Si escarbarais en estas hendiduras de esquisto arcilloso, no tardaríais mucho en encontrar pepitas importantes. Joe se precipitó como un loco sobre aquellos fragmentos dispersos, y Kennedy no estuvo lejos de imitarle. Cálmate, mi buen Joe, le dijo su señor. Señor, eso es muy fácil de decir. ¿Cómo? Un filósofo de tu Temple, no, señor, no hay filosofía que valga. Veamos. Reflexiona un poco. ¿De qué nos serviría toda esta riqueza? No podemos llevárnosla. ¿No podemos llevárnosla? ¿Por qué no? El Victoria permaneció inmóvil. ¿Todavía no subimos? Todavía no, respondió el doctor. Sigue echando lastre. Kennedy se reía. El joven tiró unas 10 libras más, pero el globo seguía sin moverse.
Joe se puso pálido. Mi querido muchacho, dijo Ferguson, Dick, tú y yo pesamos, si no me equivoco, unas 400 libras, es preciso, por consiguiente, que nos desprendamos de un peso igual al nuestro. Echar 400 libras. Exclamó Joe, aterrorizado. Y algo más, si hemos de subir. Ánimo. El digno muchacho, exhalando profundos suspiros, empezó a echar lastre. De vez en cuando se detenía. Subimos. Exclamaba. No subimos, le respondía invariablemente el doctor. Ya se mueve, decía unos instantes después. Sigue echando, repetía Ferguson. Sube. Estoy seguro de ello. Sigue echando, replicaba Kennedy. Entonces, Joe, cogiendo con desesperación un último pedrusco, lo arrojó fuera de la barquilla. El Victoria se elevó unos 100 pies, y, con ayuda del soplete, no tardó en alejarse de las cumbres de las montañas circundantes. Ahora, Joe, dijo el doctor, si conseguimos conservar esta provisión de lastre hasta la conclusión del viaje, te quedará una buena fortuna y serás rico el resto de tu vida. Joe no respondió una palabra y se tumbó sobre su lecho mineral. Ya ves, mi querido Dick, prosiguió el doctor Ferguson, el poder que ejerce ese metal en un buen sujeto como Joe. Cuántas pasiones, cuán sórdidas avaricias, qué crímenes tan atroces engendraría el conocimiento de una mina semejante. Resulta realmente triste. Por la noche, el Victoria había avanzado 90 millas al oeste y se encontraba a 1400 millas de Zanzíbar en línea recta. Capítulo 24. El viento cesa. Las inmediaciones del desierto. El inventario de la provisión de agua. Las noches del Ecuador. Inquietudes de Samuel Ferguson. La verdadera situación. Enérgicas respuestas de Kennedy y Joe. Otra noche el Victoria, sujeto a un árbol solitario y casi seco, pasó una noche absolutamente tranquila. Los viajeros, abrumados por los tristes recuerdos de los últimos días, pudieron conciliar el sueño que tanto necesitaban. Al amanecer, el cielo recobró su brillante limpidez y su calor. El globo se elevó por los aires, y tras varias tentativas infructuosas, encontró una corriente que, aunque poco rápida, le impelió hacia el noroeste. No adelantamos nada, dijo el doctor. Si no me equivoco, en cosa de 10 días hemos realizado la mitad de nuestro viaje, pero, al paso que vamos, necesitaremos meses para llegar a su término. Y, teniendo en cuenta que empieza a escasear el agua, la cuestión resulta bastante fastidiosa. Encontraremos agua, respondió Dick, es imposible que en un país tan extenso no haya algún río, algún arroyo o algún estanque. Así lo deseo. ¿No será el cargamento de Joe el que retarda nuestra marcha? Kennedy, al hablar así, quería ver la cara que ponía el muchacho y divertirse a su costa, como si a él no se le hubiesen ido también los ojos tras el oro, aunque supo ocultar a tiempo su codicia. Joe le dirigió una mirada suplicante. El doctor no estaba de humor para chanzas, pensando únicamente con secreto terror en las inmensas soledades del Sáhara, en el que las caravanas pasan semanas enteras sin encontrar un pozo donde apagar la sed devoradora. Examinaba con la mayor atención todas las depresiones de la tierra. Estas precauciones y los últimos incidentes habían modificado de una manera sensible la disposición de ánimo de los tres viajeros. Hablaban menos y se quedaban más absortos en sus propios pensamientos. El digno Joe no era el mismo hombre desde que su mirada se había sumergido en un océano de oro. Guardaba silencio y miraba con avidez las piedras amontonadas en la barquilla, que, aunque en aquel momento carecían de valor, lo adquirirían más adelante. Además, el aspecto de aquella parte de África era inquietante. Empezaba el desierto. No se veía ni una aldea, ni un grupo insignificante de chozas. La vegetación languidecía. Distinguíanse apenas unas cuantas plantas sin fuerza para desarrollarse, como en los terrenos brezosos de Escocia, algunas arenas blanquecinas y piedras calcinadas, algunos lentiscos y matorrales espinosos. En medio de aquella esterilidad, el rudimentario armazón del planeta aparecía en forma de agudas y afiladas aristas de roca. Aquellos síntomas de aridez daban mucho que pensar al doctor Ferguson. No parecía que caravana alguna hubiese cruzado jamás aquella comarca desierta. No se vislumbraba ningún vestigio de campamento, ni blancas osamentas de hombres o animales. Nada.
Y todo indicaba que un arenal inmenso sucedería a aquella región desolada. Sin embargo, no se podía retroceder. Había que seguir adelante, y el doctor no aspiraba a otra cosa. Hubiera deseado una tempestad que lo alejase de aquella región. Y ni una nube en el cielo. Al final de la jornada el Victoria apenas había avanzado 30 millas. Si no hubiese escaseado el agua. Pero no quedaban más que 3 galones en total. Ferguson separó uno destinado a apagar la ardiente sed que un calor de 900 hacía insoportable. Quedaban, pues, 2 galones para alimentar el soplete, los cuales no podían producir más que 480 pies cúbicos de gas, y como el soplete consumía unos 9 pies cúbicos por hora, solo había gas suficiente para 54 horas. El cálculo era rigurosamente matemático. 54 horas. Dijo a sus compañeros. Y como estoy totalmente resuelto a no viajar durante la noche para no exponerme a pasar por alto un arroyo, un manantial o un pantano, nos quedan 3 días y medio de viaje, durante los cuales es preciso encontrar agua a toda costa. He creído, amigos míos, que es mi deber poner en vuestro conocimiento esta grave situación, pues no reservo más que un solo galón para apagar nuestra sed y forzoso será que nos sometamos a una ración severa. Como quieras, respondió el cazador, pero aún no ha llegado el momento de entregarnos a la desesperación. ¿No has dicho que todavía nos queda agua para 3 días? Sí, amigo Dick. Pues bien, como nuestros lamentos serían inútiles, dentro de 3 días tomaremos una decisión, entretanto, redoblemos la vigilancia. En la cena de aquel mismo día se midió estrictamente el agua. Verdad es que se aumentó la cantidad de aguardiente en los grogs, pero había que desconfiar de aquel licor, más propio para aumentar la sed que para apagarla. La barquilla descansó durante la noche sobre una inmensa meseta que presentaba una depresión considerable. Su altura era apenas de 800 pies sobre el nivel del mar. Esta circunstancia hizo concebir alguna esperanza al doctor, recordándole la presunción de los geógrafos acerca de la existencia de una vasta extensión de agua en el centro de África. Pero aun en el supuesto de que el lago existiese, había que llegar a él, y no se producía modificación alguna en aquel cielo inmóvil. A la noche, apacible y magníficamente estrellada, le sucedieron los ardientes rayos de sol de un día inmutable. La temperatura fue abrasadora desde que rayó el alba. A las 5 de la mañana, el doctor dio la señal de marcha, y durante bastante tiempo el Victoria permaneció estancado en una atmósfera de plomo. El doctor habría podido librarse de aquel calor intenso elevándose a zonas superiores, pero hubiera tenido que consumir una cantidad mayor de agua, lo que entonces era imposible. Se contentó, pues, con mantener el globo a 100 pies del suelo. Allí, una corriente harto débil lo empujaba lentamente hacia el horizonte occidental. El almuerzo se compuso de un poco de cecina y de pemmican. Hacia mediodía, el Victoria apenas había recorrido unas cuantas millas. No podemos ir más deprisa, dijo el doctor. Nosotros no mandamos, obedecemos. Amigo Samuel, repuso el cazador, y aquí una ocasión en que un propulsor vendría a pedir de boca. Sin duda, Dick, admitiendo, sin embargo, que no requiriese agua para ponerse en movimiento, pues de lo contrario la situación sería exactamente la misma. Además, hasta ahora no se ha inventado nada que sea practicable. Los globos se hallan aún en el punto en que se hallaban los buques antes de la invención del vapor. 6000 años se tardó en idear las ruedas y las hélices, tenemos, pues, para rato. ¡Maldito calor!, exclamó Joe, que sudaba a mares. Si tuviésemos agua, este calor no serviría de algo, porque dilata el hidrógeno del aeróstato y se necesita una llama menos viva en el serpentín. Verdad es que, si tuviésemos agua, no tendríamos necesidad de economizarla. Maldito sea el salvaje que nos ha costado la preciosa caja. ¿Te arrepientes de lo que has hecho, Samuel? No, Dick, puesto que hemos podido sustraer a un desgraciado de una muerte horrible. Pero las 100 libras de agua que arrojamos nos serían muy útiles, pues tendríamos 12 o 13 días de marcha asegurada, suficiente sin duda para atravesar el desierto. ¿No estamos, por lo menos, a la mitad del viaje?, preguntó Joe. En distancia, sí, pero no en duración, si el viento nos abandona. Y el viento tiende a cesar completamente. Señor, repuso Joe, no nos quejemos, hasta ahora nos las hemos arreglado perfectamente, y a mí, por más que me empeñe, me es imposible desesperarme. Hallaremos agua, se lo digo yo. De milla en milla se deprimía el terreno,
y las ondulaciones de las montañas auríferas morían en la llanura, siendo las últimas prominencias de una naturaleza extenuada. Hierbas dispersas reemplazaban los hermosos árboles del este, algunas fajas de un verdor alterado luchaban contra la invasión de las arenas, y enormes rocas caídas de las lejanas cumbres, haciéndose pedazos al caer, se desparramaban en agudos guijarros, que pronto se convertirían en tosca arena y más adelante en impalpable polvo. He aquí África tal como tú te la imaginabas, Joe, tenía yo razón cuando te decía, aguarda. ¿Y qué, señor?, replicó Joe. Esto, al menos, es lo natural. Calor y arena. Absurdo sería buscar otra cosa en un país semejante. Joe añadió, riendo, no confiaba en sus bosques y praderas, que me parecieron siempre un contrasentido. No valía la pena venir de tan lejos para encontrar la campiña de Inglaterra. Ahora es la primera vez que creo estar en África, y no siento conocerla de cerca. Al anochecer el doctor comprobó que el Victoria, durante aquel día bochornoso, no había recorrido ni 20 millas. Una oscuridad caliente lo envolvió una vez que el sol hubo desaparecido detrás de un horizonte trazado con la limpieza de una línea recta. El día siguiente, 1 de mayo, era jueves, pero los días se sucedían con una monotonía desesperante. Cada mañana era idéntica a la que había precedido, el mediodía lanzaba siempre con igual profusión los mismos rayos inagotables, y la noche condensaba en su sombra el calor disperso que el día siguiente debía legar a la siguiente noche. El viento, apenas perceptible, parecía más una aspiración que un soplo, y se podía presentir el instante en que hasta aquel aliento cesaría. El doctor lograba reaccionar contra la tristeza de aquella situación, conservaba la calma y la sangre fría de un corazón aguerrido. Con un anteojo en la mano, interrogaba todos los puntos del horizonte, veía decrecer imperceptiblemente las últimas colinas y borrarse la última vegetación, mientras que ante él se extendía toda la inmensidad del desierto. La responsabilidad que pesaba sobre él le afectaba mucho, aunque sabía disimularlo. Aquellos dos hombres, Dick y Joe, ambos amigos, habían sido arrastrados por él, casi por la fuerza de la amistad o del deber. ¿Había obrado bien? ¿No había entrado en vías prohibidas? ¿No intentaba en aquel viaje traspasar los límites de lo imposible? ¿No habría Dios reservado a siglos muy posteriores el conocimiento de aquel continente ingrato? Todos estos pensamientos, como sucede en las horas de desaliento, se multiplicaban en su cabeza, y, por una irresistible asociación de ideas, le llevaban más allá de la lógica y el raciocinio. Después de constatar lo que no debió hacer, se preguntaba lo que debía hacer en aquel momento. ¿Sería imposible volver sobre sus pasos? ¿No había corrientes superiores que le llevaran hacia comarcas menos áridas? Conocía la zona que habían atravesado, pero no aquella hacia la que se dirigían, por lo que su conciencia le hizo tomar la resolución de abrirse a sus compañeros, exponiéndoles la situación sin tapujos. Les mostró el camino recorrido y el que quedaba aún por recorrer, en rigor, se podía retroceder, o al menos intentarlo, y deseaba conocer su opinión. Yo no tengo otra opinión que la de mi señor, respondió Joe. Lo que él sufra, yo puedo sufrirlo mejor que él. A donde él vaya, yo iré. ¿Y tú, Kennedy? Yo, mi querido Samuel, no soy hombre que se desespere, nadie era más consciente que yo de los peligros de la empresa, pero decidí ignorarlos cuando vi que tú los afrontabas. Así pues, estoy contigo en cuerpo y alma. En la actual situación soy del parecer de que debemos perseverar, ir hasta el fin. Además, no me parece que retrocediendo fuesen menores los peligros. Adelante, pues, y cuenta con nosotros. Gracias, mis dignos amigos. Respondió el doctor, verdaderamente conmovido. Conocía vuestra adhesión, pero tenía necesidad de que vuestras palabras me alentasen. Gracias, gracias. Y los tres se estrecharon la mano con efusión. Oídme, prosiguió Ferguson. Según mis cálculos, no nos hallamos a más de 300 millas del Golfo de Guinea. El desierto no puede, pues, extenderse indefinidamente, puesto que la costa está habitada y reconocida hasta cierta profundidad tierra adentro. Si es necesario, nos dirigiremos hacia dicha costa, y es imposible que no encontremos algún oasis, algún pozo donde renovar nuestra provisión de agua. Pero lo que nos falta es viento, sin él nos hallamos retenidos en el aire por una calma chicha. Aguardemos con resignación, dijo el cazador. Pero todos interrogaron en vano al espacio durante aquel interminable día. Nada apareció que pudiese hacer concebir una esperanza.
Los últimos movimientos de la Tierra desaparecieron al ponerse el sol, cuyos rayos horizontales se prolongaron en largas líneas de fuego sobre aquella inmensa llanura. Era el desierto. Los viajeros, pese a haber recorrido una distancia no superior a 15 millas, habían consumido, lo mismo que el día anterior, 135 pies cúbicos de gas para alimentar el soplete, y de 8 pintas de agua tuvieron que sacrificar 2 para apagar una sed devoradora. La noche transcurrió tranquila, demasiado tranquila. El doctor no durmió. Capítulo 25. Un poco de filosofía. Una nube en el horizonte. En medio de la niebla. El globo inesperado. Las señales. Reproducción exacta del Victoria. Las palmeras. Vestigios de una caravana. El pozo en medio del desierto al día siguiente, la misma pureza del cielo y la misma inmovilidad de la atmósfera. El Victoria se elevó a una altura de 500 pies, pero avanzó muy poco hacia el oeste. Nos hallamos en pleno desierto, dijo el doctor, ¡qué inmensidad de arena! ¡Qué extraño espectáculo! ¡Qué singular disposición de la naturaleza! Porque en algunas comarcas hay una vegetación tan exuberante y en estas una aridez tan desconsoladora, hallándose todos en la misma latitud y bajo los mismos rayos del sol. El por qué, amigo Samuel, me tiene sin cuidado, respondió Kennedy, la razón me preocupa menos que el hecho. Es así, y no hay más vueltas que darle. Bueno es filosofar un poco, amigo Dick, eso no perjudica a nadie. Filosofemos, no hay inconveniente. Tiempo tenemos para ello, pues apenas nos movemos. Al viento le da miedo soplar, está dormido. No durará la calma, dijo Joe, pues ya me parece distinguir algunos nubarrones al este. Joe tiene razón, respondió el doctor. Estupendo, exclamó Kennedy. ¿Y nos corresponderá una nube, con una buena lluvia y un buen viento que nos azoten la cara? Ya veremos, Dick, ya veremos. Sin embargo, hoy es viernes, señor, y yo desconfío de los viernes. Pues espero ver hoy mismo disipadas tus prevenciones. Ojalá, señor. Uf, añadió, enjugándose la cara. Bueno será el calor en invierno, pero ahora maldita la falta que hace. ¿No crees que este sol abrasador puede echar a perder el globo? Preguntó Kennedy al doctor. No, la gutapercha con la que está untado el tafetán resiste temperaturas mucho más elevadas. La temperatura a que lo he sometido interiormente por medio del serpentín ha sido algunas veces de 1580, y el envoltorio no se ha resentido lo más mínimo. Una nube. Una nube de veras. Exclamó en aquel momento Joe, cuya vista desafiaba todos los prismáticos. En efecto, una faja espesa y ya visible se elevaba lentamente sobre el horizonte. Era una nube de un carácter especial, formada, al parecer, de nubecillas que conservaban su forma primitiva, de lo que el doctor dedujo que no había en su aglomeración ninguna corriente de aire. Aquella masa compacta había aparecido hacia las 8 de la mañana, y a las 11 alcanzaba el disco del sol, que desapareció por completo detrás de aquella tupida cortina. En ese mismo momento, la parte inferior de la nube abandonaba la línea del horizonte, que brillaba con una luz copiosa. No es más que una nube aislada, dijo el doctor, y no podemos contar mucho con ella. Mira, Dick, sigue teniendo exactamente la misma forma que esta mañana. En efecto, Samuel, ahí no hay ni lluvia, ni viento, al menos para nosotros. Eso es lo que me temo, pues se mantiene a una gran altura. Samuel, ¿y si fuésemos a buscar la nube, ya que no quiere descargar sobre nosotros? No creo que nos sirva de mucho, respondió el doctor, será un consumo más considerable de gas y, por consiguiente, de agua. Pero, en nuestra situación, debemos intentarlo todo, vamos a subir. El doctor activó al máximo la llama del soplete en las espirales del serpentín. Se produjo un calor violento, y el globo se elevó bajo la acción del hidrógeno dilatado. A unos 1500 pies de la Tierra encontró la masa opaca de la nube y entró en una espesa niebla, manteniéndose a esta altura. Sin embargo, no halló un soplo de viento, la niebla parecía incluso desprovista de humedad, y apenas se humedecieron los objetos expuestos a su contacto. El Victoria, envuelto en aquel vapor, marchó con un poco menos de pereza, pero fue cosa insignificante. El doctor constataba con tristeza el mediocre resultado obtenido con su maniobra,
cuando oyó a Joe exclamar en un tono de viva sorpresa. ¡Cielo santo! ¿Qué sucede, Joe? Señor Samuel. Señor Kennedy. ¡Qué cosa tan rara! ¿Qué ocurre? Explícate. No estamos aquí solos. Hay intrigantes. Nos han robado nuestro invento. ¿Se ha vuelto loco? Preguntó Kennedy. Joe era la viva imagen del asombro. No se movía. ¿Habrá turbado el sol la razón de este pobre muchacho? Dijo el doctor, volviéndose hacia él. ¿Quieres decirme? Le preguntó. Pero, ¿no lo ve, señor? Exclamó Joe, indicando un punto en el espacio. Por San Patricio. Exclamó Kennedy a su vez. Esto es increíble. Mira, mira, Samuel. Lo veo, respondió tranquilamente el doctor. Otro globo. Otros viajeros como nosotros. En efecto, a 200 pies de distancia, un aeróstato flotaba en el aire con su barquilla y sus viajeros, y seguía exactamente el mismo rumbo que el Victoria. Pues bien, dijo el doctor, vamos a hacerle algunas señales. Toma el pabellón, Kennedy, y enseñémosle nuestros colores. Parece que los viajeros del segundo aeróstato habían concebido simultáneamente la misma idea, pues la misma enseña repetía idénticamente el mismo saludo en una mano que la agitaba de la misma forma. ¿Qué significa esto? Preguntó el cazador. Son monos. Exclamó Joe. Se están burlando de nosotros. Esto significa, respondió Ferguson, riendo, que eres tú mismo, amigo Dick, quien hace la señal en las dos barquillas. Quiere decir que en las dos barquillas estamos nosotros, y que ese globo, en resumidas cuentas, es el Victoria. Con todo respeto, señor, dijo Joe, por ahí no paso. Ponte junto a la borda, Joe, mueve los brazos de un lado a otro, y verás. Joe obedeció y vio instantáneamente reproducidos con toda exactitud sus movimientos. Es un efecto de espejismo, explicó el doctor, un simple fenómeno óptico debido al enrarecimiento desigual de las capas de aire. Esa es la explicación. Es maravilloso. Repetía Joe, que no daba crédito a sus ojos y no paraba de hacer contorsiones para convencerse. ¡Qué curioso espectáculo! Repuso Kennedy. Da gusto ver nuestro Victoria. ¿Sabes que tiene buen porte y que se mantiene majestuosamente? Explíquese como se quiera, replicó Joe, es la cosa más singular del mundo. Pero la imagen no tardó en desvanecerse gradualmente, las nubes se elevaron a mayor altura, abandonando al Victoria, que no trató de seguirlas, y al cabo de una hora desaparecieron en el cielo. El viento, apenas perceptible, disminuyó más y más. El doctor, desesperado, hizo bajar el globo hasta muy cerca de tierra. Los viajeros, a quienes aquel incidente había arrancado de sus preocupaciones, se entregaron de nuevo a sus tristes pensamientos, abrumados por un calor insoportable. Hacia las 4, Joe indicó un objeto que sobresalía en el inmenso arenal, y pronto pudo afirmar que eran dos palmeras que se elevaban a poca distancia. «Palmeras», exclamó Ferguson. «¿Hay, pues, una fuente, un pozo?» Tomó los prismáticos y se convenció de que a Joe no le engañaba la vista. «Por fin, agua. Agua», repitió. «Estamos salvados, pues, por poco que avancemos, tarde o temprano llegaremos». «¿No podríamos, entretanto, señor, echar un trago? El aire es sofocante». «Echémoslo, muchacho». Nadie se hizo de rogar. En un momento desapareció una pinta entera, por lo que la provisión quedó reducida a 3 pintas y media. «No hay nada en el mundo como el agua», dijo Joe. «¡Qué cosa tan rica! Me la he bebido más a gusto que la cerveza de Perkins». «Ahí tienes las ventajas de la privación», respondió el doctor. «Pobres ventajas», dijo el cazador. «Yo de buena gana renunciaría al placer de beber agua, con tal de que no me faltara nunca cuando la necesito». A las 6, el Victoria planeaba sobre las palmeras. Eran 2 árboles enclenques, enfermizos, casi secos, 2 espectros de árboles sin hojas, más muertos que vivos. Ferguson los contempló con espanto. Junto a un tronco se distinguían las piedras medio pulverizadas de un pozo, que, desmenuzadas por los ardores del sol,
se confundían casi con la arena del desierto. No había rastro alguno de humedad. Samuel sintió que se le oprimía el corazón, y se disponía a participar sus recelos a sus compañeros cuando las exclamaciones de estos llamaron su atención. Hacia el oeste, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una larga línea de blancas osamentas. Fragmentos de esqueletos rodeaban la seca fuente. Sin duda alguna, una caravana había llegado hasta allí, marcando su paso con este largo osario. Los más débiles habían caído uno tras otro en la arena, y los más fuertes, después de llegar a tan deseada fuente, habían encontrado junto a ella una muerte horrible. Los pasajeros se miraron y se quedaron pálidos. «No bajemos», dijo Kennedy. «Huyamos de tan horrible espectáculo. No hallaremos una gota de agua. Debemos convencernos por nuestros propios ojos, Dick, y lo mismo da pasar aquí la noche que en otra parte. Exploraremos el pozo hasta el fondo, acaso quede aún algo del manantial que hubo en otro tiempo». El Victoria tomó tierra. Joe y Kennedy pusieron en la barquilla un peso de arena equivalente al suyo y bajaron. Corrieron al pozo y penetraron en su interior por una escalera que no era más que polvo. El manantial parecía agotado desde muchos años atrás. Cavaron en una arena seca y suelta, de una aridez incomparable, sin hallar indicio alguno de humedad. El doctor les vio volver a la superficie del desierto inundados de sudor, agotados, cubiertos de un polvo fino, desalentados, desesperados. Comprendió la infructuosidad de sus investigaciones. Lo presentía, pero no había dicho una palabra. Comprendía que a partir de aquel momento debería tener valor y energía por los tres. Joe traía en la mano los fragmentos de un odre, que tiró con cólera en medio de los huesos esparcidos por el suelo. Durante la cena reinó un profundo silencio entre los viajeros, que comían con repugnancia. Y sin embargo, no habían sufrido aún los verdaderos tormentos de la sed, solo desesperaban por el futuro. Capítulo 26. 113 grados. Reflexiones del doctor. Pesquisas desesperadas. Se apaga el soplete. 140 grados. La contemplación del desierto. Un paseo de noche. Soledad. Desfallecimiento. Proyecto de Joe. Un día de plazo. El espacio recorrido por el Victoria en todo el día anterior no pasaba de 10 millas, y había consumido 162 pies cúbicos de gas. El sábado por la mañana el doctor ordenó partir. El soplete, dijo, ya no puede funcionar más que 6 horas. Si en este tiempo no hemos descubierto un pozo ni un manantial, Dios sabe lo que será de nosotros. Ni un soplo de aire esta mañana, señor, dijo Joe. Aunque tal vez se levante, añadió, viendo la mal disimulada tristeza de Ferguson. Vana esperanza. Reinaba una calma chicha, una de esas calmas que en los mares tropicales encadenan obstinadamente a los buques de vela. El calor se hizo intolerable, y el termómetro marcó 1130 a la sombra, bajo la tienda. Joe y Kennedy, tendidos uno al lado del otro, buscaban en la modorra, ya que no en el sueño, el olvido de la situación. Una inactividad forzada los condenaba a penosos ocios. El hombre es más digno de lástima cuando no puede apartar sus pensamientos por medio de un trabajo u ocupación material. Los viajeros nada tenían que vigilar, ni nada tampoco que intentar, debían padecer la situación sin poder mejorarla. Los tormentos de la sed empezaron a hacerse sentir cruelmente. El aguardiente, lejos de apaciguar aquella necesidad imperiosa, la aumentaba más y más, y se hacía muy acreedor al nombre de leche de los tigres, que le dan los naturales de África. Quedaban apenas 2 pintas de un líquido recalentado, y todos fijaban sus miradas en aquellas gotas preciosas, sin que nadie se atreviese a mojar con ellas sus labios. 2 pintas de agua en medio de un desierto. Entonces el doctor Ferguson, abismado en sus reflexiones, se preguntó si había obrado con prudencia, si no hubiera valido más conservar el agua que había descompuesto para mantenerse en la atmósfera. Algún camino había recorrido, sin duda, pero había ganado algo con ello. Aunque se encontrase 600 millas más atrás bajo aquella latitud, ¿qué podía importarle, puesto que carecía de agua en aquel sitio? El viento, si por fin se levantara, soplaría tanto allí como aquí, incluso aquí con menos fuerza si viniera del este. Pero la esperanza empujaba a Samuel hacia adelante. Y sin embargo,
los 2 galones de agua consumidos inútilmente hubieran bastado para hacer en el desierto un alto de 9 días y en 9 días podían producirse muchos cambios. Tal vez, al mismo tiempo que conservaba el agua, debió subir echando lastre, aunque luego para volver a bajar tuviese que perder gas en abundancia. Pero el gas era la sangre del globo, era su vida. Estas 1000 reflexiones se cruzaban en su cabeza, que apoyaba entre las manos durante horas enteras sin levantarla. Es preciso hacer un último esfuerzo. Se dijo hacia las 10 de la mañana. Es preciso intentar por última vez descubrir una corriente atmosférica que nos lleve. Es preciso arriesgar nuestros últimos recursos. Y, mientras sus compañeros dormitaban, llevó a una elevada temperatura el hidrógeno del aeróstato, el cual se redondeó con la dilatación del gas, y subió siguiendo en línea recta los rayos perpendiculares del sol. El doctor buscó en vano un soplo de aire desde los 100 pies hasta los 5000, su punto de partida permaneció tenazmente debajo de la barquilla. Una calma absoluta parecía reinar hasta en los últimos límites de la atmósfera. Finalmente, el agua se acabó, el soplete se apagó por falta de gas, la pila de Bunsen dejó de funcionar y el Victoria, contrayéndose, bajó nuevamente a la arena para detenerse en el mismo hoyo que había abierto con la barquilla. Era mediodía. El doctor estimó que se encontraban a 190,35 minutos de longitud y 60,51 minutos de latitud, a cerca de 500 millas del lago Chad y a más de 400 de las costas occidentales de África. Al tomar tierra el globo, Dick y Joe salieron de su pesada modorra. «Nos detenemos», dijo el escocés. «Por fuerza», respondió el doctor en tono grave. Sus compañeros le comprendieron. El nivel del suelo, a consecuencia de su constante depresión, se hallaba entonces al nivel del mar, por lo que el globo se mantuvo en un equilibrio perfecto y una inmovilidad absoluta. El peso de los viajeros fue reemplazado por una carga equivalente de arena, y estos echaron pie a tierra, se sumieron en sus pensamientos y durante algunas horas no despegaron los labios. Joe preparó la cena, compuesta de galletas y pemmican, que apenas probó nadie, y un sorbo de agua caliente completó tan triste cena. Durante la noche, nadie veló, pero nadie durmió tampoco. El calor era sofocante. Al día siguiente no quedaba más que media pinta de agua, el doctor la puso aparte y todos resolvieron no recurrir a ella sino en último extremo. «Me ahogo», exclamó al poco Joe. «El calor va en aumento». «No me extraña», dijo, después de haber consultado el termómetro. 140 grados. «La arena», respondió el cazador, abrasa como si saliese de un horno. «Y ni una nube en este cielo de fuego. Es para volverse loco». «No nos desesperemos», dijo el doctor, «a estos grandes calores suceden inevitablemente, en esta latitud, tempestades que llegan con la rapidez del rayo. A pesar de la angustiosa serenidad del cielo, pueden producirse en él en menos de una hora grandes alteraciones». «Pero algún indicio habría», repuso Kennedy. «Pues bien», dijo el doctor, «me parece que el barómetro tiene una ligera tendencia a bajar». «El cielo te oiga, Samuel. Porque estamos clavados al suelo como un pájaro con las alas rotas. Con una diferencia, sin embargo, amigo Dick, nuestras alas están intactas y espero que todavía podamos utilizarlas». «Viento. Viento», exclamó Joe. «Viento con que trasladarnos a un arroyo, a un pozo, y no nos faltará nada. Tenemos víveres suficientes, y con agua guardaríamos un mes sin sufrir. Pero la sed es una cosa horrible. La sed, así como la contemplación incesante del desierto, fatiga la mente. No había ni un accidente del terreno, ni un montículo de arena, ni un guijarro donde descansar la mirada. Aquella llanura descorazonadora causaba esa desazón conocida como enfermedad del desierto. La impasibilidad de aquel árido azul del cielo y aquel amarillo inmenso de la arena acababan por asustar. En aquella atmósfera incendiada, el calor parecía vibrar, como encima de una fragua incandescente, el corazón se desesperaba ante aquella calma inmensa, y no se entreveía ninguna razón para que cesase aquel estado de cosas, pues la inmensidad es una especie de eternidad. Así es que los pobres viajeros, privados de agua bajo aquella temperatura tórrida, empezaron a experimentar síntomas de alucinación, sus ojos se agrandaban y su mirada se volvía turbia. Llegada la noche, el doctor resolvió combatir por medio de un paseo rápido aquella disposición alarmante. Quiso recorrer aquella llanura de arena durante algunas horas, no para buscar, sino, simplemente, para andar.
Seguidme, dijo a sus compañeros, creedme, el paseo os sentará bien. Imposible, respondió Kennedy. No podría dar un paseo. Yo prefiero dormir, dijo Joe. Pero, amigos, el sueño o el reposo os serán funestos. Reaccionad contra vuestro abatimiento. Vamos, seguidme. Nada pudo obtener de ellos el doctor, y partió solo en medio de la estrellada transparencia de la noche. Sus primeros pasos fueron penosos, los pasos de un hombre debilitado y que ha perdido la costumbre de andar. Pero pronto se percató de que aquel ejercicio le resultaría beneficioso. Avanzó unas millas hacia el oeste, y su ánimo cobraba algún aliento cuando, de repente, se sintió acometido por una sensación de vértigo, se creyó inclinado sobre un abismo, sintió que se le doblaban las rodillas, aquella inmensa soledad le aterrorizó, él era el punto matemático, el centro de una circunferencia infinita, es decir, nada. El Victoria desaparecía enteramente en la oscuridad. El impasible doctor, el audaz viajero experimentó súbitamente un miedo insuperable. Quiso retroceder, pero fue en vano. Gritó, pero no le contestó ningún eco, y su voz cayó en el espacio como una piedra en un abismo sin fondo. Se tumbó en la arena desfallecido y solo, en medio de los grandes silencios del desierto. A medianoche volvió en sí entre los brazos de su fiel Joe, inquieto por la prolongada ausencia de su señor, había seguido sus huellas perfectamente impresas en la llanura y lo había encontrado desvanecido. ¿Qué le ha ocurrido, señor?, preguntó. Nada, mi buen Joe, un momento de debilidad, ni más ni menos. En efecto, señor, no será nada. Pero, levántese, apóyese en mí y volvamos al Victoria. El doctor, del brazo de Joe, volvió a tomar el camino que había seguido. Ha sido una imprudencia, señor, aventurarse como lo ha hecho. Podían haberle robado, añadió, riendo. Ahora, señor, hablemos con seriedad. Habla. Te escucho. Es absolutamente indispensable tomar una decisión. Nuestra situación no puede prolongarse más que unos pocos días, y si no llega viento estamos perdidos. El doctor guardó silencio. Es necesario que alguno de nosotros se sacrifique por la salvación común, y es muy natural que sea yo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu proyecto? Un proyecto muy sencillo, coger provisiones y caminar siempre hacia adelante hasta llegar a algún sitio. Durante ese tiempo, si el cielo les envía un viento favorable, no me aguarden, partan. Yo, si llego a una aldea, saldré del paso con unas cuantas palabras en árabe que usted me habrá facilitado por escrito y regresaré con ayuda o dejaré en la empresa mi pellejo. ¿Qué le parece mi plan? Que es insensato, pero digno de tu gran corazón, Joe. No te separarás de nosotros, es imposible. Pero, señor, algo se ha de hacer, y lo que propongo no le perjudica en lo más mínimo, puesto que, como he dicho, no tendrá que aguardarme, y, en rigor, no puedo salir bien. ¿De mi empeño? No, Joe. No. No nos separaremos. La separación sería un nuevo dolor añadido a los que nos afligen. Estaba escrito que habíamos de pasar lo que estamos pasando, y escrito también está probablemente que nuestra situación mejore más adelante. Aguardemos, pues, con resignación. De acuerdo, señor, pero le advierto que le doy un día para pensarlo y no aguardaré más. Hoy es domingo, o, mejor dicho, lunes, pues ya es la 1 de la madrugada. Si el martes no partimos, probaré fortuna. Mi decisión es irrevocable. El doctor no respondió, llegó a la barquilla y se acomodó al lado de Kennedy. Este se hallaba sumido en un silencio absoluto, que no debía de ser efecto del sueño. Capítulo 27. Calor espantoso. Alucinaciones. Las últimas gotas de agua. Noche de desesperación. Tentativa de suicidio. El Simún. El oasis. León y Leona al día siguiente, lo primero que hizo el doctor fue consultar el barómetro. La columna de mercurio había experimentado un descenso apenas apreciable. Nada. Dijo para sí. Nada. Salió de la barquilla para examinar el tiempo, el mismo calor, la misma pureza del cielo, la misma impasibilidad. ¿Es, pues, preciso desesperar?, exclamó. Joe,
absorto en sus pensamientos, en su proyecto de exploración, no despegaba los labios. Kennedy se levantó muy enfermo y presa de una sobreexcitación alarmante. Le acosaba la sed de una manera horrible, su lengua y sus labios entumecidos difícilmente podían articular un sonido. Quedaban aún algunas gotas de agua. Todos lo sabían, todos pensaban en ellas y se sentían atraídos hacia ellas, pero nadie se atrevía a acercarse. Aquellos tres compañeros, aquellos tres amigos se miraban con ojos extraviados, con un sentimiento de avidez bestial que se pintaba principalmente en el semblante de Kennedy, cuyo vigoroso organismo sucumbía antes a aquellas intolerables privaciones. Durante todo el día estuvo delirando, iba y venía lanzando gritos roncos, mordiéndose los puños, dispuesto a abrirse las venas para apagar su sed con su propia sangre. ¡Ah! Exclamó. País de la sed. Mejor deberías llamarte país de la desesperación. Cayó luego profundamente postrado, y no se oyó más que el silbido de su respiración entre sus labios abrasados. Al anochecer, Joe fue acometido a su vez por un principio de locura. Aquella interminable sábana de arena le parecía un inmenso estanque de limpias y cristalinas aguas, y más de una vez se puso de bruces en la inflamada arena para beber, y se levantó con la boca llena de polvo. «Maldición», dijo con cólera. «Es agua salada». Entonces, mientras Ferguson y Kennedy permanecían tendidos sin moverse, se apoderó de él el invencible pensamiento de apurar las pocas gotas de agua que había reservadas. Este pensamiento fue más fuerte que él, se dirigió, arrastrándose, a la barquilla, contempló con sedientos ojos la botella donde estaba el agua, la cogió y se la llevó a los labios. En aquel momento, estas palabras, a beber, fueron pronunciadas en un tono que desgarraba el alma. Era Kennedy, que se arrastraba junto a él, el desgraciado inspiraba compasión, pedía de rodillas, lloraba. Joe, llorando también, le ofreció la botella, y Kennedy apuró su contenido hasta la última gota.